La maldición del tesoro maldito, la búsqueda de la libertad. Hace muchos años, en un océano desconocido, un grupo de piratas liderados por el temido Capitán Barbanegra estaba en busca de un tesoro legendario. Se decía que el tesoro estaba maldito, y que cualquiera que lo encontrara sufriría una terrible maldición. Sin embargo, Barbanegra estaba dispuesto a correr el riesgo. La tripulación de Barbanegra estaba formada por los más temibles y audaces piratas del mar. Todos ellos tenían el deseo de encontrar el tesoro y disfrutar de la riqueza y la fama que les proporcionaría. El tesoro estaba oculto en una isla misteriosa y desconocida, y la tripulación llevaba semanas navegando en su búsqueda. Finalmente, después de muchas semanas de navegación, divisaron una pequeña isla que parecía esconder el tesoro que buscaban. La tripulación se dirigió a la isla con cautela, preparándose para cualquier eventualidad. Al llegar a la orilla, Barbanegra dirigió personalmente la expedición para buscar el tesoro maldito. Los piratas comenzaron a cavar en la tierra, y después de unas horas de arduo trabajo, encontraron un cofre de madera antigua. Barbanegra abrió el cofre con una sonrisa de triunfo en su rostro, pero en lugar de encontrar oro y joyas, encontró una piedra extraña tallada con símbolos desconocidos. En ese momento, una nube de polvo negro se elevó del suelo, y una voz fantasmal se escuchó en el viento. El que busque este tesoro, sufrirá la maldición para siempre, dijo la voz. Los piratas se miraron unos a otros, preocupados y asustados por lo que esto significaba, pero Barbanegra, conocido por su valentía y falta de temor, hubo que no había nada que temer. Pensó que la maldición era una tontería y que nada malo podría sucederles. Ordenó a su tripulación que volviera al barco con el tesoro y que continuaran en su búsqueda del resto del botín. Pero lo que Barbanegra no sabía era que la maldición del tesoro era muy real. Y a medida que la tripulación regresaba al barco, comenzó a notar algo extraño en el aire. Una aura oscura y misteriosa rodeaba el tesoro, y los piratas comenzaron a sentirse enfermos y débiles. Barbanegra se dio cuenta demasiado tarde de que había subestimado la maldición del tesoro maldito. Y a medida que el barco avanzaba hacia el horizonte, la tripulación comenzó a sufrir terribles consecuencias. La maldición había comenzado a actuar, y la tripulación pronto se daría cuenta de lo peligroso que era su tesoro. La tripulación del barco pirata de Barbanegra navegó durante días sin encontrar nada más que agua y más agua. Los piratas comenzaron a notar los efectos de la maldición del tesoro maldito, algunos comenzaron a tener pesadillas vívidas y espeluznantes, otros se volvieron locos y paranoicos, y algunos comenzaron a tener fiebres y dolores en todo el cuerpo. Barbanegra comenzó a preocuparse cuando notó que muchos de sus hombres se estaban enfermando y muriendo a un ritmo alarmante. Algunos empezaron a sospechar que la maldición del tesoro tendría algo que ver con esto, pero Barbanegra seguía siendo terco y se negaba a abandonar su búsqueda del tesoro. Mientras tanto, una noche, mientras la tripulación estaba descansando, una figura oscura y misteriosa apareció en el barco. Era una mujer vestida con un vestido largo y oscuro que parecía flotar en el aire. La tripulación estaba aterrorizada por su presencia, y muchos creyeron que era un fantasma que había sido convocado por la maldición del tesoro. La mujer les habló en un tono suave y calmado, diciéndoles que la maldición del tesoro era real y que la manera única de romperla era devolver el tesoro a la isla donde lo habían encontrado. Barbanegra estaba desconfiado, pero la tripulación comenzó a creer en la historia de la mujer y exigieron que regresaran a la isla. Barbanegra finalmente cedió y descartó que el barco regresara a la isla. La tripulación estaba aliviada de que su capitán hubiera tomado finalmente la decisión correcta, pero el viaje de regreso no sería fácil. La maldición del tesoro había fortalecido su agarre en los piratas, y la tripulación tendría que luchar para sobrevivir y mantener su cordura. El viaje de regreso a la isla sería una prueba de la voluntad y el coraje de los piratas. Pero si lograban sobrevivir y regresar a la isla, tendrían la oportunidad de romper la maldición y finalmente encontrar el tesoro que tanto deseaban. El viaje de regreso a la isla donde habían encontrado el tesoro maldito fue más difícil de lo que la tripulación de Barbanegra esperaba. La maldición había fortalecido su agarre en los piratas, y muchos comenzaron a sufrir efectos aún peores que antes. Algunos de los piratas comenzaron a tener alucinaciones, otros sufrían de terribles dolores en el cuerpo y algunos se volvieron violentos y peligrosos. Barbanegra se aseguró de que su tripulación se mantuviera en línea, pero incluso él comenzó a notar los efectos de la maldición en su propia mente. Fue entonces cuando apareció una tormenta en el horizonte. Los vientos eran feroces, las olas altas y las nubes eran oscuras y amenazantes. La tripulación sabía que tenía que luchar por su supervivencia y mantener el control del barco en medio de la tormenta. A pesar de las condiciones desfavorables, lograron mantener el barco a flote y navegaron hacia la isla. Sin embargo, cuando llegaron a la isla,
se encontraron con que había sido invadida por otro grupo de piratas rivales que también buscaban el tesoro maldito. Una feroz batalla comenzó entre las dos tripulaciones, y los piratas de Barba Negra lucharon valientemente para proteger su tesoro. La batalla apareció horas y dejó muchos muertos y heridos en ambos bandos. Pero finalmente, los piratas de Barba Negra salieron victoriosos. Ahora tenían el control de la isla, pero sabían que tendrían que luchar aún más para romper la maldición y reclamar el tesoro para sí mismos. Barba Negra y su tripulación necesitarán un campamento en la isla, y comenzaron a trabajar en la tarea de romper la maldición del tesoro maldito. Pero no sería fácil, ya que tendrían que superar muchas pruebas y desafíos para encontrar la clave para romper la maldición y desenterrar el tesoro. La tripulación de Barba Negra determinó superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino y aseguró que su valentía y determinación resultaron recompensadas con la riqueza del tesoro maldito. Pero pronto se daría cuenta de que la maldición tenía aviones aún más siniestros para ellos. La tripulación de Barba Negra se dedicó a explorar la isla en busca de pistas sobre cómo romper la maldición del tesoro. Durante su búsqueda, se encontraron varios documentos antiguos que parecían contener objetos de información importante. Mientras investigaban, comenzaron a notar que la maldición parecía intensificada. Los piratas comenzaron a experimentar efectos aún más extraños y peligrosos. Algunos hablaron en lenguas extrañas y otros se volvieron más agresivos. Finalmente, encontré un documento que reveló la verdadera naturaleza de la maldición. Resultó que el tesoro había sido maldito por un grupo de brujos malvados que habían sido expulsados de una antigua civilización por su oscura magia. La maldición había sido diseñada para castigar a cualquier persona que intentara tomar el tesoro. La única manera de romper la maldición era devolver el tesoro a su lugar de origen, en un templo oculto en las profundidades de la selva. La tripulación de Barba Negra ocurrió que no había tiempo que perder y se embarcaron en una peligrosa expedición hacia el templo. A medida que avanzaban, se encontraron peligrosas criaturas, trampas mortales y otros piratas que intentaron detenerlos. Pero a pesar de las dificultades, la tripulación de Barba Negra perseveró y finalmente llegó al templo. Allí encontró una puerta sellada que llevaba al interior del templo. Después de resolver un complejo rompecabezas, lograron abrir la puerta y se adentraron en el interior del templo. En el interior, se encontraron con un enorme tesoro y una gran estatua de la deidad a la que se había dedicado el templo. La tripulación colocó el tesoro en el altar y comenzó a entonar un canto que habían encontrado en uno de los documentos antiguos. En ese momento, la maldición finalmente se rompió y los piratas sintieron un alivio inmediato. Sin embargo, también se dieron cuenta de que habían sido engañados. El tesoro maldito no era más que una trampa, diseñado para atraer a los piratas ambiciosos y vengativos hacia su propia destrucción. La tripulación de Barba Negra se sintió desilusionada, pero también sintió una sensación de liberación. Habían roto la maldición y habían demostrado que eran más que simples buscadores de tesoros. Ahora, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el mal les presentara. Después de haber roto la maldición del tesoro maldito, la tripulación de Barba Negra decidió que era hora de volver a la vida pirata. Aunque se habían encontrado con peligros increíbles en su búsqueda del tesoro, se habían hecho más fuertes como equipo y habían aprendido a confiar el uno en el otro. Decidieron que su próxima meta sería encontrar y saquear la fortaleza del rey pirata, un lugar infame que se rumoreaba que estaba lleno de tesoros inimaginables. Sabían que el camino hacia la fortaleza estaría lleno de peligros, pero estaban dispuestos a correr el riesgo. Después de semanas de navegación, finalmente avistaron la fortaleza del rey pirata. Sabían que tendrían que planificar cuidadosamente su ataque si querían tener éxito, pero también sabían que no podrían permitirse ser cautelosos en exceso. La tripulación de Barba Negra preparó sus barcos y se acercaron a la fortaleza. Durante el asalto, la tripulación luchó ferozmente contra los defensores, y después de una larga y dura batalla, finalmente lograron capturar la fortaleza. Una vez dentro, consiga que los rumores eran ciertos, el lugar estaba lleno de tesoros y riquezas. Pero también encontré algo, aún más valioso, la libertad. La tripulación se dio cuenta de que habían estado persiguiendo el tesoro por las razones equivocadas. Ahora han encontrado la verdadera recompensa, la libertad de navegar por los mares, de ser su propio jefe, de hacer lo que quisieran sin restricciones. Decidieron que nunca volverían a dejarse seducir por la promesa de un tesoro, y en su lugar, vivirían cada día como si fuera su último. La tripulación de Barba Negra, ahora liberada de las cadenas de la ambición y la avaricia, se convirtió en una de las tripulaciones más temidas y respetadas